¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vámonos rápidamente a la información porque resulta que el Fondo Monetario Internacional pues hace recomendaciones a los países que forman parte de este organismo pues de cómo invertir, de cómo generar empleo. Pues resulta que el día de hoy en la conferencia un reportero saca este tema al presidente pues tomando como ejemplo a Brasil, quien hiciera caso de las recomendaciones de este organismo, el FMI. Y resulta que el primer año de pandemia pues le fue bien a Brasil. Se puede decir que se redujo la pobreza, pero actualmente, en este año ya, la deuda de Brasil asciende al 80% del PIB de Brasil. El Producto Interno Bruto, o sea, todo el dinero de Brasil, la deuda de todo Brasil equivale al 80% de todo el dinero de Brasil. Fíjense nada más. El día de hoy se le hizo esta pregunta al presidente, ya que pues, el FMI hizo un llamado al gobierno de México pidiendo que invirtiera más vaya, de alguna manera, en apoyar a empresas. Dijo el presidente que por años ha fracasado la estrategia del FMI. Ha sido un fracaso a tal grado que ha llevado a la ruina a muchos países. Y dice el presidente, lo sorprendente es que aún haya países que le hacen caso. Y lo que pasa, que los anteriores gobiernos, incluidos los de México, llegaban presidentes pues que no tenían una estrategia de economía, simplemente llegaban y hacían caso a las recomendaciones de organismos como este, el FMI, Fondo Monetario Internacional. Dice el presidente, nosotros llegamos con una estrategia económica, la cual es apoyar a los mexicanos desde abajo. Recordemos que la economía mexicana es como una pirámide. En la base están todas las familias, todos los mexicanos, todas las familias, se puede decir de alguna manera de la clase baja, están hasta abajo, y ya más arriba pues están pues los más adinerados. Dice el presidente, estamos inyectando recursos, estamos inyectando fomento o apoyando a las familias desde abajo. Desde abajo, la base es la fuerza de la pirámide. Este es el plan que tiene el presidente. Y dijo el presidente, no vamos a hacer caso a sus recomendaciones. Afortunadamente nos está yendo bien con este plan que tiene el gobierno. Se ha fortalecido el peso, no se ha devaluado. Las finanzas son sanas. Han aumentado las reservas en México. Incluso el presidente está analizando usar estos 12,000 millones que le corresponden a México por formar parte del FMI, que le corresponden 12,000 millones, utilizarlos para pagar deuda. El presidente sacó datos de que el gobierno de Felipe Calderón dejó una deuda de 5 billones. Y cuando llegó Enrique Peña Nieto, la deuda quedó en 10 billones. Dice el presidente, nuestro objetivo es que no aumente esta deuda pública. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema y de qué manera, pues, de alguna manera manda al carajo al Fondo Monetario Internacional con sus recomendaciones y dice, ¿cómo vas a venir a recomendarnos algo cuando es claro que tu estrategia ha fallado en muchos países, ha llevado a la quiebra a muchos países? Y como dice el presidente, lo sorprendente es que todavía haya quienes le hacen pues caso. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elisa. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, quisiera saber su opinión de que el Fondo Monetario Internacional pide a su gobierno más apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y piden reformas estructurales que generen inversión sólidas y una reforma tributaria. Esto se lo hago en el contexto de que pues lo mismo le recomendaron a Brasil y Brasil, el gobierno brasileño dio el 8% de su PIB en estímulos y les fue bien el año pasado porque hubo un decremento en la pobreza de los brasileños, pero este año no les está yendo nada bien. La Fundación Getúlio Vargas, el Instituto Getúlio Vargas, está viendo un retroceso y en los
salarios, ya no alcanza el dinero porque la pandemia ha sido muy larga y tienen un déficit primario el gobierno grandísimo y la deuda está llegando al 85% con respecto a su PIB. Entonces, yo no sé que si sea tan bueno. El gobierno del presidente Felipe Calderón, en el 2009, cuando la crisis, también muchos estímulos, sobre todo a empresas ligadas al comercio exterior, y pues tampoco hubo buenos resultados. Entonces, pues, aumento de la deuda, y yo me gustaría saber su opinión sobre este caso. Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero, y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud, no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina, y luego no asumen su responsabilidad. Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia por lo mismo, porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos y el gobierno de Colombia aplica esas reformas. Se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar. Entonces, con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México. Nosotros tenemos una política económica distinta. No vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan, ayudar a los de arriba con la idea peregrina, con el sofisma de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica y le llega también a los de abajo. Nosotros no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba para reactivar la economía, para fortalecer el consumo, porque si la gente tiene ingresos, la mayoría de la gente tiene para lo básico y también para no solo lo básico, con eso se ayuda la industria, se ayuda el comercio. Ese es nuestro modelo y estamos saliendo adelante de la crisis. Pronto caímos y ya estamos por salir. Hemos avanzado mucho, está creciendo la economía, se están recuperando empleos,
tenemos estabilidad en nuestra moneda, el peso no se ha devaluado, no nos hemos endeudado más allá de lo que nos autoriza el Congreso, es decir, no se han solicitado créditos adicionales. Tú hablas de que el Brasil tiene una deuda, su porcentaje es de más de 80% con relación al PIB. Nosotros, el primer año, incluso bajamos el porcentaje a 44% del PIB. Así está nuestra economía. Y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52, pero ahora, hoy, está en 49 del PIB, nuestra deuda. Y vamos a sostenerla. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo y en términos reales que el incremento que tuvo durante el gobierno del presidente Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto. Ya lo tengo clarísimo. O sea, el presidente Peña, en términos cuantitativos, entró al gobierno y la deuda era de 1.700.000.000.000 y la dejó en 5.200.000.000. Le incrementó 200% en términos cuantitativos. Y el presidente Peña la tomó en 5.200.000.000 y la subió a 10.500.000.000. Entonces, yo no quiero eso, ¿sí? No quiero el doble, ¿sí? No, estamos buscando que en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio 8 puntos, nosotros vamos a tener un incremento menor que ese. Ese es el planteamiento, menos del 8% del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, vamos bien y vamos a continuar con este plan. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650.000 millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12.000 millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado, no para pagar deuda. Esto también lo aclaro, porque nos importa que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando ya uno se muere. No se le heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación. Entonces,
es muy delicado el asunto. No puede uno endeudar a las futuras generaciones. No puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros. O sea, derrochar, por ejemplo, el petróleo, todas las reservas. A ver, vamos a sacar todo el petróleo. ¿Y qué les dejamos a las nuevas generaciones? Además de el efecto invernadero, de la contaminación, del cambio climático, en recursos, ¿cómo vamos a disponer nosotros de lo que es de todos y de los que vienen detrás de nosotros? En Noruega tienen un fondo para las nuevas generaciones. Pueden extraer petróleo, vender petróleo, pero hay una cantidad de lo que obtienen que queda como fondo, como patrimonio para las nuevas generaciones. Entonces, con respecto a tu pregunta muy atinada, esa es nuestra respuesta y no tenemos ningún pleito con el Fondo Monetario, solo que no estamos de acuerdo en sus recomendaciones. Pues esto fue lo que dijo el presidente. No hay pleito, no hay problema, pero no vamos a hacer lo que ellos dicen o lo que ellos recomienden. Estaban acostumbrados pues a este modelo que se practicó durante mucho tiempo con muchos gobiernos, el cual ha llevado a la quiebra pues a muchos países. Ahí está el caso pues de Argentina, que incluso le recomendaron adquirir una deuda por encima de su capacidad de pago. Vaya, ¿qué finanzas son esas? O sea, ¿qué recomendaciones, qué consejos son esos? Pues con esos consejos, pero pues ¿para qué, verdad? Amigos, pues esta es la información. De esta manera el presidente prácticamente les da una patada en la cola y les dice: no queremos aquí sus consejos, aquí sí hay un gobierno donde ahora hay un plan para desarrollar la economía de México. Ya se acabaron esos presidentillos que llegaban, que lo único que hacían era pues llegar y hacer caso, obedecer a lo que decían estos organismos como el Fondo Monetario Internacional. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que podamos estar bien informados. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estamos en Facebook como Punto Crítico y en Twitter como @PuntoCrítico11, donde también estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.